Un policía cae en el cumplimiento de su deber para volver como una máquina implacable que llegó para limpiar la ciudad. Parte máquina, parte humano, todo policía. Sus amigos lo conocen como Murphy y los criminales como Robocop. Pero, ¿qué hizo tan grande a este personaje? ¿Cuáles fueron sus inicios? ¿Cómo se volvió un ícono? Y sobre todo, ¿están las posibilidades de un regreso del robo policía? Mi nombre es Cristian y hoy seré su narrador mientras nos adentramos en la saga de Robocop. Robocop, moldeando al Jesús norteamericano. Come quietly or there will be trouble. Para rastrear la idea detrás de Robocop, tenemos que ir al año 1982 y a este hombre, Edward Neumeier, un ejecutivo junior de la Universal que, queriendo aprender un poco más del proceso cinematográfico, se unió extraoficialmente al grupo de Warner Brothers mientras filmaban la película Blade Runner. Ahí, Edward desarrolló una idea de un mundo distópico similar al de Blade Runner, donde un policía completamente robotizado patrullaba las calles. Después de escribir unas primeras páginas, Neumeier haría equipo con un aspirante a director, Michael Miner, y entre los dos afinarían el concepto que terminó siendo Robocop. Creado en una época de gran incertidumbre financiera y en las manos de una persona que conocía la naturaleza cruda de la industria fílmica, la historia de este policía vuelto a la vida cargaría una gran crítica a la Norteamérica de los años 80, un pesado mensaje político que se envolvía en lo que aparentaba ser una simple película de acción ridícula y algo cruda. Excuse me, Robo, any special message for all the kids watching at home? Stay out of trouble. La capacidad de satisfacer a la gran audiencia en un tono simple, pero a su vez dar un mensaje complejo, es quizás la gran distinción que tiene Robocop del resto de las figuras clásicas y queridas de esa época. Con la historia completa y el director holandés Paul Verhoeven en la dirección, Robocop empezó a filmarse en agosto de 1986, contando con $11 millones de presupuesto. Para el papel de Robocop se hizo una búsqueda extensa que duró 6 meses, y en ese tiempo se consideraron a los actores Michael Ironside, Tom Berenger, Armand Assante, Rutger Hauer, un gran colaborador de Verhoeven en muchas de sus películas, y a James Remar. Orion Pictures presionó para que Arnold Schwarzenegger, su estrella de Terminator, se quedara con el papel de Alex Murphy, pero su físico tan grande solo lo haría verse más grande con un traje robótico encima, por lo que Peter Weller se quedó con el papel. Con una figura delgada y atlética, este actor pasaría los próximos meses aprendiendo técnicas de mimo para dar con los movimientos que necesitaba su personaje. Con un traje que supuestamente lo hacía adelgazar 1,5 kilos por día, necesito uno de esos. Robocop empezó a tomar forma en una historia tan bien construida que no solo presentaba un tipo de ciencia ficción con acción visceral no antes vista, sino la ruptura de varios estereotipos, como el de la mujer indefensa, en este caso dándole a Robocop una compañera, la oficial Lewis, interpretada por Nancy Allen. En un principio, Elizabeth Zimbalist iba a interpretar al personaje, pero algo curioso pasó. Elizabeth era parte del show Remington Steele, que para 1986 había sido cancelado, pero cuando el compañero de la actriz, Pierce Brosnan, consiguió el papel de James Bond, el interés por Remington Steele se reactivó, y como todavía tenían contrato, ninguno de los dos pudo aceptar sus proyectos. Por el momento, Brosnan sí llegó a ser Bond casi 10 años después, en 1995. Name's Bond. James Bond. La oficial Lewis no es solo un personaje de apoyo, sino la verdadera ancla emocional del protagonista, que atraviesa una interesante lucha interna entre su parte humana y su parte robótica, lucha que comienza sutilmente con esta escena. Murphy, it's you. Pero para poder llegar a ese momento, a la resurrección, primero Murphy deberá sufrir su propia crucifixión. Momento que también es atestiguado por Lewis y al que sobrevive de milagro. Esta peligrosa banda de criminales, liderada por Clarence Bodiker, interpretado por Courtwood Smith, va a ser el conducto por el que nuestro personaje irá retomando sus pasos buscando respuestas, que
que indefectiblemente lo van a llevar a las esferas más altas de la ciudad y por ende de la corrupción, la mesa directiva de la OCP, la empresa que lo revivió. Por su lado, este lugar tiene su propia guerra de intereses que amplía todavía más la sátira de los yuppies estilo psicópata americano y Wall Street. Todo esto llega a una confrontación con mucho del estilo Verhoeven. Bitches leave. I'm cashing you out. Don't believe that Paul knew during that evening that bitches was a pejorative term for females. We were getting ready to do the scene, and so we were kind of blocking it out, and Paul says, Cartwright says, bitches leave, then the bitches leave, and bitches, then you leave when he says that. And then he says, no, wait, bitches, don't leave, wait. Bitches, you leave. Miguel and I are just sitting there cracking up. And the bitches, they didn't seem to have a problem with it at all. You know, they were like, okay. Very good, thank you, bitches. Very good, that's a wrap on the bitches. Thank you very much, bitches. No estaríamos mintiendo si afirmásemos que Robocop fue una cinta adelantada a su época, incluso en temas como la búsqueda de la identidad. Filmes comparables como Terminator son buenos, pero Robocop, dentro de su arco ultraviolento, nunca deja de preguntarle a la audiencia qué es lo que realmente hace a una persona, a un ser humano. Con una idea tan abarcativa, esta película se convirtió en un universo lleno de curiosidades que no solo incluían los paralelismos religiosos de la resurrección, o Murphy caminando sobre el agua como si fuese Jesucristo. The point of Robocop is, of course, it is a Christ story. It is about a guy that gets crucified after 50 minutes, then is resurrected in the next 50 minutes, and then is like the super cop of the world, but is also a Jesus figure as he walks over water at the end. He walks over water when he's going to arrest Clarence Boddicker. This book after all. No, not at all. No, there are metaphors all the time in the movie, and certainly Robocop walking over the water was constructed. It was in a abandoned steel factory in Pittsburgh, and there was water there, and I put this, let's say, something just underneath the water, so he could walk over the water and say this wonderful line, basically, to Clarence Boddicker, I am not arresting you anymore, meaning I'm going to shoot you. And that is, of course, the American Jesus. Pero mira el tipo cómo la ve. Sino también cosas simples que pueblan la pantalla, como este tipo que parodia a Benny Hill. O los flashes informativos que de alguna forma expandían más el toque irónico del filme, riéndose de los noticieros y la empatía artificial de los periodistas. Por este toque tan particular, con los años se empezó a creer que Verhoeven era un director europeo que odiaba la cultura norteamericana, y por eso Robocop tiene estos personajes exagerados. Sin embargo, esto está lejos de ser cierto. El enfoque sangriento y crítico ya estaba en el primer guión de Neumeier, y se eligió a Verhoeven justamente por ser adepto a crear este tipo de cine. Pero si se analiza su trabajo antes de llegar a Hollywood, se puede encontrar el mismo sentido irreverente y crítico, en especial en su gran obra junto a Rutger Hauer, Delicias Turcas. Volviendo a nuestro robopolicía, la historia de Alex Murphy, su muerte a manos de la banda de Clarence Boddicker y su posterior resurrección gracias a la codicia corporativa de la empresa OCP, marcó un nuevo hito en las películas de ciencia ficción, logrando instalar a Peter Weller en el panteón de los grandes íconos de la cultura popular, no sin su falta de anécdotas curiosas. Al parecer, totalmente metido en el personaje, Weller pedía que lo llamasen Robocop en el set y llegó a ser difícil de tratar. O eso dice Randy Moore, el especialista encargado de las armas. Upstairs, and I was carrying, I don't know, about 8 Oreos in a stack. I'd hand him his weapon. I'd say, Peter, safety's off. And he wouldn't take the pistol. And he says, Robo wants an Oreo. And I looked at him and go, no, it's just you and I, Peter. Robo doesn't get an Oreo. If Peter wants an Oreo, Peter can have an Oreo. Sin embargo, Peter lo desmiente. I haven't got a damn clue about Randy Moore and his fucking Oreos. Como diría mi hermano, todo este asunto es incomprobable. Pero según algunos testigos, I used to tease him, he'd be sitting there in the suit in between takes and I said, Pete, what's happening, man? What's going on? And he'd ignore me.
I said, Pete, I'm talking to you. I said, Peter, I'm talking to you. I know no one named Peter. In the beginning, he was so mad at the actor that he didn't want me to call him Peter, but I had to address him like Robocop. But I couldn't. I thought it was so silly. I just couldn't do it, you know. I said, I'm mad at the actor or not, I can't do it. He dropped that after a couple of weeks, but it was pretty funny. Algo de verdad hay en este asunto. Lo que sí es una verdad indiscutible es que gracias al excelente trabajo con maquetas y a la combinación de efectos prácticos, el filme pudo crear no solo un argumento intrigante, sino un espectáculo visual con el icónico ED-209, el segundo gran robot de la franquicia. Gracias al trabajo casi inhumano de Robotin, sí, ese es su nombre real, y a la música de Basil Polidoris, lo que pudo ser una cinta desastrosa de clase B mala, se convirtió en un ícono de una época particular. Robocop 2, una oportunidad desperdiciada. Con el tremendo éxito que suscitó Robocop para Orión, obviamente la trama del primer filme se volvería real y una corporación desesperada por hacer más dinero intentaría producir una secuela lo más rápido posible. Para esto, volvieron a contar con los creadores del personaje, Edward Neumeier y Michael Mayer, pero les dieron una fecha límite, diciembre de 1987. O sea, no terminaban de barrer los restos de la fiesta de Robocop 1 y Robocop 2 ya tenía que estar preparada. En simultáneo, estos dos escritores estaban trabajando en otro proyecto de Orión que no vio la luz del día, pero sí entorpeció bastante el primer borrador del filme. Robocop, las guerras corporativas, iba a contar la historia de Robocop 25 años después del primer filme, donde OCP ya no existía y el país estaba bajo el mando de megacorporaciones que tenían el control total sobre las ciudades, y el presidente era Bixby Snyder. De más está decir que este sinsentido apurado necesitaba pulirse bastante, aunque algunas cosas como las empresas queriendo quedarse con las ciudades y el problema de una droga adictiva azotando las calles serían conceptos que sobrevivirían a las muchas reescrituras de este guión. Para marzo de 1988 una huelga de guionistas empezó y con la excusa justa, después de 5 meses, Orión cortó lazos laborales con los creadores del personaje. Can you fly, Bobby? Clarence, no! Sin estar del todo convencidos con esta historia futurista, la productora contrató al artista y escritor de cómics Frank Miller, conocido por reinventar a Batman en El regreso del Caballero Oscuro. Miller escribió varios borradores hasta llegar a la idea que hoy conocemos gracias a la ayuda de Waylon Green. Sin embargo, al no tener control total, la historia se lo tocó bastante. La verdadera idea de Miller es la que se produciría en su serie de cómics Robocop de Frank Miller. Con Paul Verhoeven filmando Total Recall, Orión logró conseguir después de varios intentos a Irving Kershner, director de una de las más grandes secuelas de todos los tiempos, Star Wars: El Imperio Contraataca, pero la intervención externa de los productores condenó a esta segunda película. La nueva historia nos volvía a mostrar a Alex Murphy, sin embargo, todo el desarrollo que fue parte vital de la cinta original ahora volvía a cero otra vez. El personaje, que al final se aceptaba como una persona, en esta segunda parte rechazaba a su familia y volvía a ser una máquina, y no solo eso, sino que la trama en sí se reciclaba bastante. Un nuevo grupo de criminales volvía a destruir a Murphy, y con todo esto algunas cosas parecían no tener una dirección real, siendo un síntoma de un guión algo emparchado. Mencionando todo esto, Robocop 2 es el claro ejemplo de una secuela hecha por plata. Es más, el mismo personaje parece parodiar su propia situación. De manera involuntaria, en esta oportunidad tenemos un robot con un color azulado mucho más fuerte, con la intención textual de parecer un auto recién hecho, con un traje mejorado y con una gran cantidad de cosas que facilitaron esta segunda vuelta. Okay, and overall, what would you say has been the biggest difference between this film and the first film, for you personally? It was easier. It was easier this time out? Yeah. It was more, things were facilitated much easier. Yeah. Esta película hace todo mejor en el apartado técnico, todo está más claro y hay mucha más publicidad. Segment. Lock up Sid. Sting has been tased by the Horseman, but here comes RoboCop, Bob. RoboCop's armor can't be pierced by scissors.
pero tiene un guión cambiante que muestra a un chico de 12 años vendiendo droga, muestra sangre y muerte, pero también a un Robocop intentando ser cómico. I'm having trouble. Dato curioso, ¿sabían que el actor que hace de Hop, Gabriel Damon Lavesi, Que hace como yo, entrenar todos los días, levantate temprano. no, ese Lavesi no, fue la voz original de Pie Pequeño en La Tierra antes del tiempo? Con los dueños de la OCP queriendo fundir la ciudad para por fin construir la ciudad Delta, la idea de un nuevo robot policía más obediente se llevó a cabo cuando el líder del culto Nuke, una droga altamente adictiva, termina en el cuerpo metálico del abominable Robocop 2, también llamado Robocane. A falta de un tercer acto que funcione realmente, tenemos una coreografía muy bien construida para la confrontación final entre estos dos personajes, con el uso de maquetas y tecnología stop motion, que para la época ya se empezaba a ver como algo avejentado, pero que funciona todavía, con una sátira mucho menos pensada, menos fresca y groseramente directa. La segunda película se preocupó por estrenarse rápido, pero la magia esta vez no se repitió. Y ahora, una pequeña pausa comercial. Antes de seguir, recuerden darle like al video para que YouTube me permita llegar a más personas. Permíteme, basura. Robocop 3. Ríndanse o habrá problemas. Había una vez una época donde muy pocos filmes tenían tercera parte. No era algo muy común, porque incluso el llamado cine comercial todavía no se había vuelto tan fascineroso. Robocop 3 se convirtió en un ejemplo de por qué todo esto no era una buena idea. ¿Qué decir sobre este filme? Cuando tu protagonista no quiere volver para una tercera entrega, ese es un indicio inequívoco de que algo no está bien. Siendo un éxito mucho menor que su predecesora, pero un éxito al fin, Robocop 2 dejó una ganancia para Orion Pictures lo suficientemente importante como para hacerles creer que una tercera película era una posibilidad. Sin aprender demasiado de los errores pasados y con una franquicia en las manos, para la época del tercer filme, Robocop ya se había convertido en un ícono que vendía juguetes, videojuegos, remeras y muchas cosas más que apuntaban a un público infantil. Y aunque estas películas no se hicieron con esa intención, la realidad es que para muchos niños Robocop fue la primera puerta de entrada a un cine más adulto y más violento. La suma corporativa que deja de lado todas las variables artísticas y creativas que existen, dice que cuantas más personas hay en el cine, más platita hay en los bolsillos de la empresa. Por eso la solución viable siempre fue para ellos hacer el próximo filme un filme PG-13, o sea, algo apto para los chicos, lo que se traduce en violencia moderada. Aunque si me preguntan a mí, en esta película hay muchas personas cometiendo suicidio como para considerarla una película para chicos. En esta ocasión, del reparto principal, solo Nancy Allen, Robert Ducoy y Felton Perry volvieron en los roles de Anne Lewis, el sargento Reed y el hombre de la compañía Johnson. En la dirección, Fred Decker se encargó de llevar a cargo esta nueva historia, nuevamente escrita por Frank Miller. Y si bien gran parte de la historia se basa en el primer borrador de Robocop 2, una Orión al borde de la quiebra manoseó tanto el guión de Miller que este decidió abandonar Hollywood por la mala experiencia sufrida en este filme. Robert Burke tomaría el lugar que dejaba vacante Peter Weller, quien se fue a filmar El almuerzo desnudo de David Cronenberg. Con una historia que llevaba a la ciudad de Detroit al borde del abismo, OCP intenta desalojar a las familias de la ciudad con la ayuda de un grupo de mercenarios llamados Recalls. Después de que su compañera fuera asesinada, Robocop se une a la resistencia y con la ayuda de una niña hacker y la doctora que lo cuidaba, la doctora Lazarus, otro personaje con referencias a la resurrección, Pero mira el tipo cómo la ve, Murphy logra borrar su vieja programación y se dispone a eliminar a los Recalls y a su líder, Paul McNugget, el villano más meh de toda la saga hasta ahora. Coreografías aburridas y lentas con unos robots que al parecer necesitan meditar, brazos ametralladoras y un jetpack que es bueno para vender juguetes, solo fueron partes de lo que marcó el ocaso de la saga Robocop, que para más desgracia, debido a la quiebra de Orion Pictures, Dios mío, Johnson, las acciones ya no valen nada.
Estamos arruinados. Tuvo que estrenar en 1993 y con su presupuesto limitadísimo y efectos bastante regulares, le tocó competir con maravillas como estas. Robocop en otros medios, las series animadas y las series live action. La popularidad masiva del policía robot no puede tomarse a la ligera. Con una estatua de bronce de 11 metros esperando a ser colocada en Detroit, Robo siempre fue popular con la gente, y por esto es que a través de los años se produjeron varios shows animados y también series live action. La primera de estas se produjo entre la primera película y la segunda en 1988. Esta versión, como muchas series animadas de la época, no permitía armas de fuego, por lo que Robocop ahora disparaba láseres en un Detroit mucho más futurista, junto a Anne Lewis y su cuidadora, la doctora Tyler, que se supone que es esta de acá. Happy New Year. Otro que vuelve a esta serie, a pesar de haber sido eliminado por Robocop, es Clarence Bodiker, que aparece en el último capítulo antes de que la serie terminase dándole el presupuesto de su 13º capítulo a un piloto de una serie de los X-Men que nunca se produjo. Algunos piensan que fue el piloto de la serie de 1992, pero no fue esa, sino esta. Unos 10 años después, en 1998, la segunda serie animada vio las pantallas. Robocop Comando Alpha fue una caricatura producida por MGM Animación, y si bien tuvo a varios escritores de la primera serie de vuelta, esta historia es la menos congruente con las películas o con la serie del 88. Robocop, en su momento más caricaturizado, tiene varios gadgets nunca antes vistos, como rollers y robohélices de helicóptero en la cabeza. Ambientada en el año 2030, en esta serie no está Anne Lewis, pero sí está el Sargento Reed. Dejando de lado las animaciones, en 1994, un año después del final de la tercera película, Robocop llegó a las pantallas chicas, esta vez con Richard Eden como el protagonista. La nueva serie iniciaba con un capítulo piloto que tomaba partes de la idea descartada Robocop las guerras corporativas, ignorando a Robo 2 y a Robo 3, con todos los personajes humanos ahora con distinto nombre. Murphy peleaba contra el crimen junto a Lisa Madigan y el Sargento Sparks. Y ahora, el viejo dueño de la OCP no era un personaje tan malintencionado como en la versión original. El villano principal de esta serie, un mafioso con cara derretida, William Morgan, que era una especie de reinvención del personaje Emil Antonovsky de la primera película, ese que traumó a media generación. Nuevamente, con la violencia totalmente censurada, esta serie cuenta con 22 capítulos, pero no fue renovada para una nueva temporada por ser demasiado cara de producir. Una interesante curiosidad es que, en su corta emisión, esta serie contó con la participación de Roddy Piper. Well, Robocop needs a hand. I'm the only guy that's got enough guts to get in this getup. El conocido luchador que interpretó a John Nada en el clásico de culto de John Carpenter, They Live. Finalmente, en 2001 llegó la última serie de Robocop. Robocop Prime Directives contaba la historia de Murphy 10 años después de la primera película, ignorando de nuevo, por supuesto, Robo 2 y Robo 3, aunque la falta de Anne Lewis en la serie sugiere que murió, lo que conectaría con la tercera película. Sin embargo, la serie se distancia de cualquier referencia. A diferencia de la serie de 1994, Prime Directives intentó volver a las raíces violentas del filme original, en este especial de 4 capítulos que se llamaron Dark Justice, Meltdown, Resurrection y Crash and Burn. Con una promoción muy baja y un presupuesto bajo, que era común en la tele en esos días, Prime Directives fue un retorno agradable a la fórmula de antaño. Y no solo eso, sino que además nos mostró a un personaje olvidado por la audiencia, pero no por este servidor, el Robocable, alias el Robocop negro. Dale, tenía que ponerle una armadura negra. Este es un razonamiento estilo Power Rangers. Asesinado por Robocop cuando su sistema fue hackeado, el ex compañero de Murphy es devuelto a la vida como una nueva unidad de prevención del crimen
que a diferencia de su antecesor, no tiene una, sino dos tremendas pistolotas. Con 90 minutos por episodio, los 4 episodios de Prime Directives fueron como ver 4 películas para televisión. Esta propuesta sería la última en mostrar a Robocop con el diseño clásico en un producto para televisión o para cine. Robocop de 2014, una preparación regular con los mejores ingredientes. Después del tremendo fracaso que fue Robocop 3, la franquicia tuvo que esperar más de 2 décadas para intentarlo otra vez en la gran pantalla. En esa ocasión, con los aún no tan desgastados remakes, esta vez con José Padilla en la dirección y Joel Kinnaman como el nuevo Alex Murphy. Robocop se estrenó el 12 de febrero de 2014 y con un presupuesto de aproximadamente $120 millones, logró recaudar 242.6 millones, por lo que fue un éxito muy moderado en taquilla. Sin embargo, la nueva aventura del Robopolicía no contó con la aceptación de la audiencia ni de la crítica, y si bien se la consideró como una mejoría respecto a sus predecesoras, el público en general la vio como una versión descafeinada del clásico de 1987. La propuesta de una nueva película venía rondando desde el 2005 y la idea era que Darren Aronofsky la dirigiera en lo que iba a ser Robocop 2010. Sin embargo, después de no llegar a un acuerdo, los labores de dirección pasaron a Padilla, lo que quizás nos dé una pista de qué fue lo que afectó a este remake. Cuando una película falla en cumplir las expectativas, al director es el primero al que se lo apunta, y con este nuevo filme no volvimos a ver el ecosistema que acompañaba al personaje. Así como el Alien no funciona sin una nave espacial o un pasillo futurista oscuro, o Batman no funciona del todo de día, Robocop no funciona lejos de su exagerada ultraviolencia y sus calles llenas de basura literal y figurativa. El gran problema de este filme es que Alex Murphy ya no muere en una lluvia de balas, sino en una explosión sin más, y la sátira que se alimentaba de una comedia casi morbosa no acompañó a esta idea. Hay algo muy limpio en este filme que está lleno de estrellas importantes como Samuel L. Jackson, Michael Keaton y Gary Oldman. ¿Puede que esto tenga una conexión? Entonces, ¿qué pasa con Robocop del 2014? Bueno, su director, José Padilla, no es un ajeno a la violencia. Él fue quien dirigió Tropa de Élite en Brasil. Una de las experiencias más crudas que existen sobre la policía y las favelas de Brasil, y sobre la policía en general. El error acá estuvo nuevamente en la presión de las productoras. Una práctica muy común en la industria del cine es que si un gran director extranjero triunfa en una película en su país, Hollywood lo absorbe inmediatamente, pero casi nunca les permite trabajar libremente, por lo que llaman a un director porque les gusta su estilo, pero después no les dejan aplicar su estilo. Si Robocop hubiese sido algo similar en tono y crudeza a Tropa de Élite, estaríamos hablando de otra historia. Pero hay que reconocer que aunque haya un sabor agridulce al respecto, al menos la experiencia es disfrutable, y eso es en gran parte gracias a su director y a las grandes actuaciones que hay en este filme, empezando por su protagonista, que esta vez, para variar, interpreta a un Robocop que sí se queda con su familia, con un traje gris que emulaba el diseño original y después negro para marcar todavía más la deshumanización de Murphy. Esta propuesta no es genial, pero tampoco es tan mala como muchos la recuerdan. Robocop y Terminator. ¿Existe realmente una conexión? Después de publicado el video de Terminator que pueden ver en el canal, la idea de hacer uno de Robocop fue casi instantánea, pero ¿qué es lo que tanto une a este par? Las comparaciones y curiosidades entre estos dos íconos se remontan a incluso antes del estreno de la primera Robocop. De hecho, como dijimos antes, Schwarzenegger estuvo a punto de ser Murphy. Pero si algo confundió a la gente, eso fue el tráiler de la primera película. You have the right to an attorney. Anything you say may be used against you. Que al no contar todavía con la música de Basil Polidoris, usó la inconfundible música del clásico de 1984, lo que hizo que la gente pensara por un ratito que Robocop era una secuela de Terminator. Para la época de la producción de la segunda película, Frank Miller había trabajado sobre un guión que no se llegó a elaborar. Años después,
Este sería el tratamiento para el cómic Robocop vs Terminator, un cómic de 4 tomos donde Skynet enviaba a Terminators para proteger a Robocop, ya que su mente sería vital para la activación de Skynet en el futuro. Con la ayuda de la doctora Lazarus y Flo, una soldado de la Resistencia que viajó en el tiempo para matarlo, Robocop debe detener los siniestros planes de Skynet. Basados en este crossover se produjeron una serie de videojuegos para el Super Nintendo System y para Sega Genesis, ganando el último el reconocimiento a juego más sangriento de 1993 por la revista Electronic Gaming Monthly. En 2011, Terminator Robocop Kill Human se publicó. Esta vez, la historia intentaba reescribir los hechos de Terminator 2 Judgment Day, con Robocop viajando en el tiempo para destruir Skynet, pero cambiando algunas cosas en el camino. Haven't we done this before? I have no record of a previous encounter. We have met. I am sure of it. Finalmente, en 2019, estos dos robots volverían a cruzar sus caminos como personajes jugables en el videojuego Mortal Kombat 11. Acercándonos al final de este nuevo análisis, se siente un poco raro terminarlo hablando de videojuegos, no porque no lo merezcan, sino porque este es un canal de cine. Pero la realidad es que esa industria creció mucho, no solo técnica, sino narrativa y artísticamente. Hoy los nuevos mundos virtuales ya no hacen videojuegos que acompañan la salida de las películas, sino que hacen juegos propios dentro de los universos establecidos. Y ese es el caso de Robocop Rogue City, de 2023, el último producto del mundo Robocop, con una historia que se sitúa entre la segunda y la tercera película y un DLC recién anunciado. Esta es una de las mejores propuestas salidas de esta franquicia en mucho tiempo. Pero, ¿logrará esto reavivar la franquicia lo suficiente como para que nuestro policía favorito vuelva a las grandes pantallas? Después de una supuesta cancelación de una tal Robocop Returns, Amazon Studios intenta darle luz verde a una nueva película y a una serie, por lo que cualquier medio que eleve el interés de la gente por la saga siempre es algo bueno. Siendo todo esto un mar de posibilidades y especulaciones, todas estas interrogantes todavía están por verse, pero de momento solo nos queda esperar a una nueva resurrección de uno de los grandes íconos del cine. Antes de terminar, te quiero volver a agradecer por haberte quedado hasta acá, y te pido como siempre que si te gustó el contenido nos apoyes dándonos like, comentando y compartiendo, y por qué no, tocando la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un video nuevo. Sin mucho más que decir, yo me voy y te espero en el próximo video.